Comenzamos con la clase de hoy día, nuestra primera clase de la asignatura de programación de computadores, eh, cuyo título y cuyos contenidos son conceptos básicos de hardware, software y programación. ¿Ya? Una introducción a la programación de computadores y una presentación de conceptos básicos para que le demos contexto a la asignatura y podamos realizar un trabajo adecuado en las próximas sesiones. El esquema de la clase de hoy día. Primero vamos a revisar los conceptos básicos de hardware. Luego vamos a pasar a todos los conceptos relacionados a software y finalmente los que tienen relación a la programación. Y para finalizar la clase vamos a explicar en detalle el funcionamiento o las características que tienen tanto un bit como un byte. Y hay un cierre de la clase en el cual se va a abrir un espacio para preguntas, ya sea a través de levantar la mano y la conversamos a través del micrófono, o por chat también pueden hacer llegar sus preguntas. Durante la clase les pido que si tienen alguna duda, vayan justamente levantando la mano para poder resolverla. ¿Ya? Voy a terminar mis explicaciones y voy revisando, ¿cierto?, si hay alguna consulta y responder la pregunta antes de pasar a un siguiente tema. ¿Ya? Para empezar, me gustaría mostrarles un video, ¿ya?, que sirve de motivación, ¿cierto?, para la asignatura que vamos a empezar a cursar. Así que les pido que pongan atención. No se escucha. Ya, vamos a primer problema técnico, así que vamos a tratar de solucionarlo. ¿Ya? Denme un segundo. Quizás compartiendo la pantalla general. Un poco. Ya. Bueno, podía pasar esto. Así que lo voy a dejar como enlace lo voy a dejar como enlace en el campus virtual, ¿ya? Para que lo revisen. Pero en resumen, ¿cierto? El video lo que expone es justamente lo que aparece abajo, ¿ya? Que es la opinión, ¿cierto?, de Steve Jobs sobre que todo el mundo debería aprender a programar, no con el fin, ¿cierto?, de ser un programador propiamente tal o trabajar con algo relacionado a, a esta área, sino que porque potencia el pensamiento crítico, que si ustedes revisaron el, el programa de la asignatura es justamente uno de de las habilidades que se van a desarrollar en esta asignatura. ¿Ya? Así que es netamente eso, una motivación para que cursemos esta asignatura y que no solamente les va a entregar herramientas técnicas, sino que también más blandas como el pensamiento crítico. ¿Ya? Ahora, conceptos básicos de hardware y software. Vamos a partir con el concepto de computador. ¿Ya?
Un computador es una máquina electrónica que está humanamente programada y que es capaz de realizar cálculos matemáticos y procesos lógicos a gran velocidad. También es capaz de leer, almacenar, procesar y escribir información de, de distintos tipos con mucha rapidez y exactitud. ¿Ya? Me gustaría resaltar acá, y que tengan eso siempre claro, que si bien el computador es capaz de realizar los cálculos y los procesos lógicos, no tiene de fábrica o no viene realmente desde un inicio programado para realizar todas las tareas, ¿ya? Sino que es el humano que a través de programas, ¿cierto?, le da la capacidad de ejecutar todos esos cálculos. O sea, él puede hacerlo, pero no sabe en qué orden, no sabe qué tiene que hacer, ¿cierto? Y no sabe tampoco con qué fin. O sea, solamente tiene las capacidades, ¿ya? Es por eso que el computador no solamente debe ser mirado como hardware, o sea, no solamente la máquina capaz de hacer algo, sino que también hay que agregarle una segunda parte, que es el software. Entonces, si hacemos esta simple ecuación, podríamos decir que el computador es la suma e interacción de elementos de hardware y software con el fin de ejecutar programas para justamente desarrollar alguna tarea. El software se va a encargar de decirle al computador, ¿cierto?, al hardware, qué tareas tiene que realizar, en qué orden y con qué fin. Pero partamos revisando el hardware. El hardware, en definiciones, ¿cierto?, formales, está definido como medios físicos que permiten llevar a cabo un proceso de datos conforme lo ordenan las instrucciones de un cierto programa que está previamente almacenado en un computador, ¿ya? O sea, hay un elemento, algún archivo en nuestro computador ubicado ahí que dentro tiene instrucciones en algún orden lógico y que cada instrucción va a realizar o va a producir que los medios físicos del computador, cualquiera de los elementos, que los vamos a revisar de inmediato, ¿ya?, se activen, realicen ciertas acciones y lleven a cabo un proceso de datos. Otra definición, la palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema, o sea, que yo puedo ver y tocar, de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, los cables, así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado, son lo que componen el hardware o soporte físico. O sea, todo lo que podemos encontrar físicamente dentro, ¿cierto?, del gabinete o del computador personal, la laptop. A nivel general, ¿cierto?, la arquitectura básica de los computadores, ¿ya?, el hardware o el computador por dentro consta de 5 elementos, que son la CPU o la unidad central de procesos, la memoria principal, la memoria secundaria o auxiliar, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Denme un segundo que... Y los dispositivos de salida, ¿ya? ¿Cómo se relacionan? Justamente como aparece acá en la imagen. ¿Ya? Tengo mi computador, ¿cierto?, que en este caso sería representado ahí por esta caja, que está ubicada acá al medio, ¿ya? Y tengo dispositivos de entrada que, como su nombre lo indica, ingresan datos al computador. Tengo los dispositivos de salida que extraen información del computador. Dentro tengo la unidad central de procesos, el procesador o la CPU. Tengo la memoria principal, que se relaciona directamente con el procesador, y también tengo la memoria secundaria, que se relaciona con todo el computador. Y ahora definamos cada una de estas 5 partes. La primera, y más básica, son los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son cualquier dispositivo que permita a una persona transmitir información al computador, de cualquier tipo.
Como ejemplo, podríamos nombrar el teclado y el mouse, ¿sí? Que le ingresan información, el teclado, ¿cierto? Todo lo que yo ingrese, los símbolos que yo ingrese a través de presionar la presión de una tecla, y el mouse, ¿cierto? Los desplazamientos, los clics y algunas otras opciones que nos dan los mouse, ¿ya? ¿Qué otro dispositivo de entrada podríamos nombrar? Si a alguien se le ocurre uno, que deje ahí en el chat algún comentario. ¿Qué otro dispositivo de entrada puede existir que ingrese información desde el medio hacia el computador? Vamos a leer acá. A ver. Claro, un controlador, ¿cierto? Un mando de alguna consola, el micrófono, ¿ya? Bueno, pendrive y disco duro externo, lo vamos a ver de inmediato, el trackpad, ¿cierto? La tableta gráfica. Perfecto. La cámara, muy bien. Sí, esos son ejemplos de dispositivos de entrada. O sea, le mandamos información, recuerden, de cualquier tipo, no solamente caracteres como lo son en el teclado ni el desplazamiento del mouse, sino que pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, etc. Es cualquier tipo de información que venga desde la persona que lo está utilizando o desde el medio en general hacia el computador. ¿Sí? Y los dispositivos de salida son los que toman datos que están siendo procesados internamente por el computador y los llevan hacia el medio o hacia la persona que está ocupando el dispositivo. ¿Sí? Ejemplos de esto es la pantalla y los parlantes. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de dispositivo de salida, así rápido, que pueda sacar algún tipo de información hacia el medio? La impresora, perfecto. Ya, la luz del botón de encendido, sí, también. ¿Sí? Conexión de audífonos, la impresora, justamente como ustedes dijeron. Perfecto. ¿Ya? Entonces, dispositivos de entrada, cualquier tipo de información que yo pueda, a través de un dispositivo justamente, enviarla hacia el computador. Y dispositivos de salida, un dispositivo capaz de extraer algún tipo de información desde el computador y reproducirla hacia el medio o hacia el usuario que está manipulando el computador. Sí, justamente también el proyector es un dispositivo de salida. ¿Ya? Alguien levantó la mano, parece. Martín, te escucho. ¿No? ¿Martín? No, ya. No, no lo escuchaba, yo por lo menos. No, no se escuchaba, Martín. Si pudieras dejar en el chat y ahí lo resolvemos en un momento más. ¿Ya? Seguimos entonces. La otra parte, si recuerdan, básica de la arquitectura es la memoria, que en este caso se presenta como memoria principal y memoria secundaria o auxiliar. Pero hay que primero tener en cuenta qué es la memoria del computador. La memoria del computador, en una definición súper sencilla y gráfica, es una larga lista de ubicaciones numeradas que son conocidas como direcciones de memoria. Y en ellas se puede almacenar información. Yo siempre recomiendo que la memoria del computador o los espacios de memoria de un computador sean relacionados con una caja donde yo puedo meter información. Entonces, cada uno de estos espacios de memoria va a ser una caja que va a tener ciertas características que ya vamos a aprender cuando empecemos a meternos de lleno a la programación, ¿ya? Y que las va a diferenciar unas de otras. Pero
que tienen una ubicación que está numerada dentro de la memoria. O sea, vamos a tener varias cajas, una al lado de otra, que van a estar reconocidas por su ubicación o su dirección de memoria. ¿Ya? Entonces, la primera caja va a estar numerada con un 1, por dar un ejemplo, la segunda con el 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo quiera buscar alguna información dentro de alguna caja, solamente voy a tener que referirme a su dirección de memoria para acceder a lo que hay dentro de la caja, su contenido. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, que es que la memoria es esta larga lista de ubicaciones numeradas, se hace la división para la arquitectura en memoria principal y memoria secundaria. La primera, la memoria principal, a su vez se subdivide en dos tipos de memorias, que yo creo que alguna vez han escuchado. La primera es la RAM, o la memoria de acceso aleatorio. ¿Qué gracia tiene la RAM? Que el computador puede acceder de inmediato a la información en cualquier ubicación de la memoria. ¿Sí? Entonces, conociendo, ¿cierto?, las direcciones de memoria, uno puede referirse a cualquiera de ellas y puede acceder directamente al contenido o a la información que está guardada en una de estas cajitas o direcciones de memoria. ¿Sí? Y por otro lado, la ROM, que es una memoria de solo lectura o read-only memory, es no volátil, porque el computador puede leer información de ella, pero nunca puede escribir información. A diferencia de la RAM, que yo puedo escribir, puedo borrar, ¿cierto? O puedo sobreescribir información en cada una de las cajas. En cambio, la ROM, como les digo, solamente puedo leer, no puedo cambiar lo que viene dentro de estas cajas, el contenido, la información que hay dentro, sino que solamente puedo acceder a ella y consultarlo. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque la ROM contiene instrucciones de arranque del equipo y otra información crítica, la cual es grabado, la información que es grabada cuando se crea el computador. O sea, el fabricante del equipo se encarga de grabar toda esta información crítica de arranque e instala, ¿cierto?, esta memoria en el computador. ¿Ya? Por eso es una memoria de solo lectura, porque cambiar, modificar esas instrucciones, el contenido de esta memoria, sería, ¿cierto?, perjudicial para el correcto funcionamiento del equipo que estamos utilizando. ¿Ya? ¿Qué funciones tiene la RAM? Justamente almacenar información que uno esté utilizando en un momento determinado. ¿Ya? Vamos a revisarlo, o vamos a hacer el link, ¿cierto?, con la memoria secundaria. Ahora, la memoria secundaria o auxiliar, que es este nuevo componente de la arquitectura básica, es la que permite mantener un registro permanente de información antes y después de que el computador se utilice. La información que se encuentra en almacenamiento secundario, disculpen, se mantiene en unidades llamadas archivos. Cuando un programa que se encuentra almacenado en la memoria secundaria se ejecuta, este se copia en la memoria principal. Y acá hay una respuesta de para qué funciona la RAM, ¿sí? Porque aquí, cuando se refiere a la memoria principal, está hablando de la RAM. Recuerden que la ROM no podemos sobreescribir, por lo tanto no podríamos copiar la información que tenemos en una memoria secundaria o auxiliar y ejecutarla o grabarla, mejor dicho, en esa memoria. ¿Ya? En la memoria principal, en este caso, se refiere a la RAM. Entonces, cuando yo tengo un disco de almacenamiento, que es, ¿cierto?, podría ser el disco duro del computador o un dispositivo externo, como lo son justamente los discos duros o los pendrive o las unidades ópticas, lo que hago es cargar lo que ahí aparece en la memoria principal, o sea, en mi memoria RAM, y luego pasa a ejecución. ¿Sí? Se cargan las instrucciones para poder ejecutar, ¿cierto?, lo que contenga ese disco. Otra gracia que tiene la RAM, ¿cierto?, o la diferencia que podríamos declarar con la memoria secundaria, es que la RAM, una vez que el equipo se apaga o se desenergiza, ¿cierto?, la memoria RAM es volátil, se borra. ¿Ya? Por eso existe esta memoria secundaria o auxiliar que permite mantener el registro de todos los archivos
o de toda la información, incluso cuando el computador no esté siendo utilizado. O sea, el disco duro, por mucho que usted apague en el computador, no borra su contenido. En cambio, la RAM, una vez que se desenergiza, se apaga. ¿Ya? Creo que había un comentario. La memoria caché es un tipo de memoria que es de rápido acceso, pero de poca capacidad, debido a su precio. La composición de las memorias caché genera que el precio sea muy elevado, por eso es tan poco en algunos dispositivos. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene? Que es un acceso muy rápido, ¿cierto? Y que, a diferencia del acceso en general a la RAM, ¿ya? Pero, ¿qué problema tiene? Que justamente su cantidad es muy poca debido al alto precio, a la diferencia de precio que tiene con la memoria normal. Sí, bueno, y los HDD y sólido es la tecnología que utilizan solamente. ¿Ya? El disco duro aquí se puede ver, ¿cierto? Funciona mecánicamente, ¿ya? Lo que lo hace un poquito más lento, ¿cierto? Bueno, mejor dicho, mucho más lento, ¿ya? Y también es susceptible a fallas, ¿sí? Mecánicas. ¿Sí? Ahora, el otro componente de la arquitectura de los computadores, y el más importante, recuerden el cuadro general de la arquitectura, es la unidad central de procesos. ¿Ya? La CPU es el cerebro del computador. ¿Por qué? Porque es la CPU la encargada de seguir instrucciones de un programa y realizar los cálculos que se especifican en él, o las acciones que se especifiquen en él. Si bien ya revisamos la memoria y los dispositivos de entrada y salida, si pudiéramos solamente utilizar eso, piensen que podríamos ingresar información al computador, podríamos almacenarla en nuestras memorias y, en estricto rigor, no podríamos sacar mucha información porque dentro del computador no estarían generándose o ejecutándose instrucciones ni realizándose ningún tipo de cálculo. ¿Ya? Para esto se encarga la CPU. Y la CPU, por su parte, está formada principalmente de dos componentes, o los dos componentes más importantes son la unidad aritmética lógica, que es conocida como ALU, ¿ya? Está destacado acá, o también la sigla en español, la UAL, y la unidad de control, que se eh, reconoce también como UC. Ahora, ¿qué hace cada una? La unidad aritmética lógica es la que contiene los circuitos aritméticos y lógicos que le dan la capacidad al computador de sumar, restar, multiplicar, dividir y comparar números. Además de esto, posee registros, los cuales permiten el almacenamiento de datos al interior del procesador en forma temporal. O sea, cuando se ejecutan las instrucciones, ¿ya? La unidad aritmética lógica es la encargada de realizar las operaciones lógicas que se necesiten para la correcta ejecución de estas instrucciones. ¿Ya? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, comparaciones. ¿Sí? Y aparte, tiene estos pequeños espacios de memoria que se llaman registros para almacenar resultados temporales, ¿cierto? O información de entrada que va a permitir realizar estos cálculos. En un cómputo o en un cálculo, los números son transferidos desde la memoria principal, recuerden, la RAM, hacia los registros y de allí son enviados a los circuitos aritméticos y lógicos. O sea, desde la memoria principal de mi computador pasa la información hacia los registros, que son estos pequeños espacios de memoria que tiene la unidad aritmética lógica, y ella después los envía hacia los circuitos aritméticos, siendo los resultados de la operación enviados también a algún registro, o sea, devuelve a algún registro, alguna cajita, esta información que resultó después de la operación, y finalmente son transferidos, de ser necesario, a la memoria principal. ¿Ya? Esto va a depender, obviamente, del tipo de instrucción que estemos enviando a través de nuestro programa.
Pero la unidad aritmética lógica no se controla sola, ¿sí? Y para esto justamente está la unidad de control, que es la encargada de generar las señales hacia los distintos componentes de modo tal de posibilitar la ejecución de las instrucciones. O sea, habilita y deshabilita los circuitos que están presentes dentro de la unidad aritmética lógica. ¿Sí? Envía señales de control y enciende y apaga los circuitos que estime conveniente o que son necesarios para realizar las acciones que yo les estoy diciendo. ¿Ya? Con esta primera parte, ¿alguna duda de momento? ¿Ya? La idea aquí no es profundizar tanto, sino que tengan una idea de lo básico de la arquitectura de un computador, ¿ya? Que deje de ser eh, solamente el equipo físico, sino que también tengan un pequeño conocimiento de cómo funciona por dentro. A ver, los registros de la luz en memoria caché. La verdad que no tengo la respuesta precisa acá. Al final de la clase, lo voy a revisar y te doy una respuesta un poco más precisa. ¿Ya? No quiero ahí cometer algún error que los pueda enredar. Ahora, software, que es justamente el componente que nosotros vamos a revisar fuertemente acá en la asignatura. Software es un conjunto de instrucciones que indican a los diferentes componentes electrónicos de la máquina que modifiquen su estado para llevar a cabo un proceso de datos. Otra definición, un conjunto de instrucciones detallada que controlan la operación de un sistema computacional. Si bien dijimos que el hardware era la parte física, ¿cierto? La que tenía la capacidad de hacer cosas, el software es justamente una lista de cosas que este equipo va a tener que realizar. Software, yo creo que todos estamos familiarizados con la palabra, ¿sí? Y algunos ejemplos básicos y muy cotidianos y que utilizamos siempre son los siguientes que aparecen en la pantalla. Navegadores, ¿cierto? Como el Chrome, el Firefox, el Explorer. Ofimática, ¿cierto? Con el Excel, Word, PowerPoint. Multimedia, como lo puede ser iTunes, Spotify, el QuickTime, etc. Videoconferencia, ahora que está tan de moda, Zoom, Skype. Y ya programas más técnicos, como aquí se puede apreciar el software de MATLAB, que es el que aparece acá. ¿Sí? Que ustedes van a tener que utilizar en la carrera en algunos cursos más. ¿Ya? Entonces ese es el software que nosotros generalmente conocemos y el que generalmente consideramos. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto de considerar este software? Porque hay un software que es mucho más importante y que permite el correcto funcionamiento de todos estos, pero que generalmente lo pasamos por alto, ¿ya? En la consideración de software, y que es justamente el sistema operativo. ¿Ya? El sistema operativo es un programa o es software que distribuye los recursos del computador para que éste cumpla con las tareas que debe realizar. Está a cargo de todos los demás programas. O sea, sin el sistema operativo no podríamos o se nos dificultaría muchísimo la ejecución, ¿cierto?, de las solicitudes que el usuario realiza. Ejemplos de sistema operativo: los más utilizados, Windows y Linux, ¿cierto? Y también tenemos la opción de macOS, que es bien similar y una distribución cerrada de Linux. ¿Qué tareas principales tiene el sistema operativo o por qué se caracteriza generalmente? ¿Cuál es la importancia de este? Lo primero es proporcionar una interfaz de comunicación al usuario, ya sea gráfica o línea de comando. Nosotros tenemos, por lo general, una interfaz gráfica
en la cual podemos utilizar nuestro equipo, ¿sí? Con una barra de inicio, ajustes, los típicos iconos, acceso a fecha, hora, ejecución de programas, etcétera, pero también existe la posibilidad de tener una línea de comando o una terminal. Voy a mostrar aquí cómo se vería eso. ¿Ya? Una terminal es justamente esto, ¿ya? Nada más que esto. A través de esto yo puedo comunicarme con el computador, ¿sí? Y realizar diversas acciones. ¿Ya? Puedo desde ver el contenido que tiene alguna carpeta, ¿cierto? Moverme a través de esas carpetas, ver cualquier contenido que yo tenga dentro del computador, puedo crear archivos, puedo crear directorios, etc. Entonces, esto sería una forma de comunicarme con el computador que es de modo de líneas de comando, que yo tengo que ejecutar comandos que están previamente definidos para realizar acciones. Y la otra que todos conocemos, ¿cierto?, es la visualización de una interfaz gráfica, como se aprecia acá, dado que tiene todas las opciones disponibles de manera gráfica que yo puedo acceder a través de mi teclado y el mouse para realizar ciertas acciones con el computador. ¿Ya? La otra función o la otra tarea principal es administrar los dispositivos de hardware. Si no hubiera un sistema operativo corriendo, ¿cierto? Difícilmente yo podría comunicarme con los dispositivos de hardware que tengo conectados, ya sea de entrada o salida, ¿sí? O los otros que revisamos. ¿Por qué? Porque de manera nativa el computador no va a reconocer la información que le está enviando el dispositivo al computador. Entonces, el sistema operativo se encarga de comunicar estos dos elementos y comprender lo que estamos ingresando, ¿cierto? O sacando del computador. ¿De qué otra cosa se encarga el sistema operativo? De administrar y mantener los sistemas de archivos, ¿sí? En directorios mantiene la información, y finalmente proporciona servicios a otros programas. ¿Qué tipo de servicios puede proporcionar? Acceso a las carpetas, ¿cierto? O a la información al sistema de archivos, acceso a los periféricos, acceso a horario y fecha, etc. ¿Ya? Todo eso se reconoce generalmente como llamadas a sistema, y que no es necesario que el resto del software, como lo vimos anteriormente, los navegadores, los programas de ofimática, etcétera, tengan en su código fuente funciones que se relacionen con este tipo de cosas, con administración de dispositivos, etcétera, sino que confían en el sistema operativo y le piden a él que realice la tarea. ¿Ya? Ellos solo, los software, aparte del sistema operativo, solo tienen que preocuparse de realizar la petición al sistema operativo para que haga una determinada tarea. ¿Ya? Y esta es la importancia general del sistema operativo, ¿sí? Es siempre un software que pasamos por alto, que damos por hecho que está, pero que nunca se habla tanto de qué realmente es lo que hace, ¿sí? Siempre cuando se nos dice la palabra software, pensamos en un software externo, ¿cierto? O aparte del sistema operativo. Como les dije, uno de los sistemas operativos que existen es Linux, ¿sí? Linux es un sistema operativo de código libre o de código abierto que es de tipo Unix. Linux es uno de los mejores ejemplos para hablar de software libre. ¿Qué quiere decir que sea software libre? Que es compartido y tiene la posibilidad de ser editado por cualquier persona, ya sin ningún tipo de costo asociado o permisos de edición. Todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera que tenga la gana, ¿cierto? Y la capacidad de hacerlo. Distribuciones de Linux existen muchas, ¿cierto? Porque ha habido harta gente, hartos desarrolladores que han tomado este sistema operativo y le han ido agregando funcionalidades.
¿qué ventajas tiene el general, el sistema operativo Linux en general? De primero, es robusto, estable y rápido, o sea, tenemos la posibilidad de que se pueda ejecutar en computadores con capacidades muy limitadas, es libre, modificable, y cada vez es más accesible para usuarios inexpertos, ¿sí? O sea, se añade interfaz gráfica, las líneas de comando no son tan complicadas, ¿sí? Y se ha ido haciendo más accesible para la gente que no está acostumbrada al manejo de este tipo de sistema operativo, ¿ya? ¿Por qué les presento esto? Porque de haber estado, ¿cierto?, en un semestre normal, el trabajo en el laboratorio debería haber sido obligatoriamente en este sistema operativo, que es uno de los sistemas operativos con los que cuentan los computadores del laboratorio, de computadores que están en el departamento de ingeniería eléctrica, ¿ya? Solamente ahora les voy a poder mostrar las características. Los que quieran trabajar en Linux o tienen Linux instalado, ya vamos a realizar un trabajo específico. eh, Así que el que tenga instalado o use de manera nativa este tipo de sistema operativo, que me lo haga saber a través del Slack, ¿cierto? Para enviar la información y que pueda trabajar de la forma en que hubiéramos trabajado en laboratorio, ¿ya? Para el resto, que sé que la mayoría generalmente trabaja con Windows, no es necesario que lo instalen, pero si tienen tiempo y tienen la motivación para hacerlo, podrían instalar una partición con Linux. Siguiendo a los conceptos básicos de programación, ¿ya? Dijimos que el software era esta lista de instrucciones que iban a que tenían como finalidad realizar alguna tarea o hacer que el computador realizara alguna tarea. Ahora, justamente, tenemos que manejar los conceptos básicos para realizar estos programas, para realizar este software. Y el software se hace a través de la programación. Y la programación, en el aspecto más general, siempre se conoce, o el primer concepto que se nos viene a la cabeza con programación, son los lenguajes de programación. Y los lenguajes de programación no es nada más que una colección de reglas que especifican la forma en que deben escribirse sentencias o instrucciones para que sea posible traducirlas a otras comprensibles para el procesador en que se ejecutarán, ¿ya? Llevándolo a un ejemplo cotidiano, el lenguaje de programación funciona de la misma manera que los idiomas, ¿sí? Que los lenguajes que nosotros conocemos de las distintas partes del mundo. Cada uno de los idiomas tiene reglas, ya tanto de escritura, ¿cierto?, como de pronunciación, ¿sí? Y que lo va a entender determinada gente, ¿sí? Siempre y cuando maneje las reglas de cualquier otro idioma. O sea, una persona que sabe inglés o maneja las reglas del idioma inglés no va a tener problemas para comunicarse con una persona que hable ese mismo idioma, ¿ya? Los lenguajes de programación funcionan bajo la misma lógica. Si uno conoce las reglas y puede comunicarse a través de esas reglas, puede realizar acciones dentro de un computador. Lenguajes de programación existen muchos, y en la imagen ya hay una gran cantidad, ¿cierto?, de ejemplos. Los más populares: C, Java, C++ y Python. También puede ser JavaScript, PHP, el lenguaje ya mucho más específicos como MATLAB, etc. Hay una larga lista de lenguajes de programación. Incluso hay lenguajes que se crean a modo de broma. Les voy a adjuntar un video para la próxima clase, ¿ya? En el cual se dan unos ejemplos de unos lenguajes que fueron creados por personas simplemente para hacer una broma, ¿ya? Así que un lenguaje de programación no es nada más que la colección de reglas, ¿sí? Por lo tanto, cualquier persona podría crear su propio lenguaje de programación y no debería haber ningún problema, siempre y cuando sea capaz de comunicarse o hacer que otra gente maneje las mismas reglas para comunicarse, ¿sí? Porque estos lenguajes son los más populares: C, Java, PHP y C++.
y Python, perdón. Porque tienen una gran cantidad de gente que maneja las reglas. Entonces, utilizar un lenguaje que está fuera de estos generalmente complica las opciones de desarrollo. ¿Sí? Y toda esta lista de lenguajes de programación, esta extensa lista de lenguajes de programación, se puede dividir o se puede clasificar con respecto a su nivel de abstracción. ¿Qué es el nivel de abstracción? O más básico, ¿qué es la abstracción? La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. Y en programación, el término se refiere al énfasis en el qué hace más que en el cómo lo hace, que es una característica de una caja negra. O sea, yo doy una entrada a una caja negra que no sé lo que hay adentro y obtengo una salida. Y lo importante ahí es obtener esa salida. No me interesa qué pasó dentro, pero sí me interesa que la salida sea la que yo estoy esperando. El común denominador en la evolución de los lenguajes de programación, desde los clásicos imperativos hasta los orientados a objetos, ha sido el nivel de abstracción del que cada uno de ellos hace uso. ¿Sí? O sea, el nivel de abstracción también le va proporcionando a un lenguaje su cierta popularidad, su cierta extensión de uso, cuánta gente está utilizando el lenguaje, y por lo tanto la fama que tienen posteriormente y la cantidad de aplicaciones que se pueden hacer. Pero veamos qué clasificación tenemos según esta abstracción. Tenemos lenguaje de bajo nivel, lenguaje de nivel medio y lenguaje de nivel alto. De nivel significa el nivel de abstracción, o sea, lenguaje de bajo nivel de abstracción, nivel medio de abstracción o alto nivel de abstracción. Para el lenguaje de bajo nivel, o el lenguaje de bajo nivel de abstracción, es totalmente dependiente de la máquina y están diseñados a medida del hardware. Normalmente son secuencias de bits de ceros y unos. Entonces yo tengo un computador, tengo una máquina, tengo hardware que funciona con niveles de tensión, de voltaje, ¿sí? Porque estamos claros que los computadores funcionan con señales digitales, ceros y unos. Para programar el hardware de un computador con un lenguaje de bajo nivel, yo tengo que crear estas secuencias de ceros y unos tal que el equipo realice una determinada tarea. O sea, lo que yo programo o lo que yo le entrego como software a este computador son ceros y unos, unas largas cadenas de ceros y unos. Entonces, es nivel bajo de abstracción porque aquí realmente estoy viendo cómo se hace. ¿Sí? Recuerden que la abstracción se enfocaba en no estar pendiente de cómo se hace, sino de que efectivamente se haga. ¿Ya? Aquí estoy generando los ceros y unos y estoy en el inicio, ¿cierto?, de esto. Luego, los lenguajes de nivel medio presentan un mayor grado de abstracción, pero mantiene características de los lenguajes de bajo nivel. Un ejemplo de lenguaje de nivel medio es el lenguaje ensamblador, bastante utilizado, ¿cierto?, en los 70, 80, y hasta el día de hoy en algunas aplicaciones se utiliza. Está formado por abreviaturas de letras y números. Un ejemplo de programación o de una línea de código de un lenguaje de nivel medio sería la que ahí aparece como ejemplo. CMP espacio AX,97. O sea, utilizando letras y números, nos da a nosotros un set de instrucciones, estas reglas que tiene cada lenguaje de programación, y yo puedo comunicarme con el computador. Pero detrás, ¿cierto? O lo que nosotros no estamos viendo es que ese CMP AX,97 es en realidad una cadena de ceros y unos, que es lo que entiende la máquina. ¿Ya? Nosotros decimos eso e internamente mi computador reconoce que ese CMP AX,97 es en verdad esta combinación de ceros y unos que necesito para realizar una determinada tarea. Pero acá no estoy viendo la cadena, estoy viendo esos símbolos, por lo que el lenguaje es de un nivel de abstracción medio. ¿Por qué? Porque todavía no se parece tanto a lo que yo estoy acostumbrado a ver como lenguaje. Porque esa es la clasificación según
el nivel de abstracción que está catalogado como alto nivel. Estos lenguajes son más parecidos al lenguaje humano, y son los que acostumbramos a ver en general. Son independientes de la arquitectura del computador, por lo que un programa escrito en un lenguaje de alto nivel se puede migrar sin problema de una máquina a otra. ¿Ya? Y este ejemplo me lo voy a reservar para los que vienen ahora. Aquí tendríamos un ejemplo de un programa escrito en un lenguaje de bajo nivel. O sea, si yo quería programar un hola mundo, que es el primer ejemplo que siempre se hace en los lenguajes de programación, que es que por pantalla el computador, ¿cierto?, me muestre la oración hola mundo. Si yo quisiera hacer esto en un lenguaje de bajo nivel, tendría que haberme sentado y programar todos estos ceros y uno, uno tras otro. ¿Ya? Se imaginan que es harto trabajo, harta concentración, porque si cambio un 0 por un 1 o viceversa, evidentemente mi programa no va a funcionar, o no va a hacer lo que yo realmente quería que hiciera. Ahora, un lenguaje de nivel medio, para este programa Hola Mundo, sería lo siguiente, ¿cierto? Tiene un inicio, tiene instrucciones, tiene valores, tiene registros donde va dejando información, pero también se nos complica un poco, o no se nos hace tan fácil a nosotros, comprender lo que ahí está escrito. Y llegamos al lenguaje de alto nivel, en el cual también, como les digo, imprime por pantalla Hola Mundo, pero ya es más comprensible para nosotros. Si ahí nosotros empezamos a ver, lo más importante, donde aparece el Hola Mundo, aparece luego que se escribe la palabra printf, ¿ya? Y print lo relacionamos con imprimir. Por lo tanto, estamos imprimiendo por pantalla ese mensaje. ¿Sí? Entonces, fíjense en el cambio de nivel de abstracción. Esto es lo mismo que eso. Y esto es lo mismo que eso. Pero fíjense en la diferencia de sintaxis, de escritura. ¿Ya? Yo acá solamente me preocupé de escribir palabras que son similares al lenguaje que yo ocupo. Siempre consideramos que están en inglés, pero es similar a lo que una persona utiliza en su día a día, ¿sí? Y no nos estamos preocupando o no estamos viendo que debajo de esto lo que en verdad hay son ceros y unos. ¿Sí? Entonces el nivel de abstracción es mucho mayor, porque no estamos considerando lo que hay dentro de esta caja negra. O sea, mi programa pasa por acá, mi información pasa por este programa, e internamente tiene ceros y unos que a mí no me interesa saber cómo están organizados. ¿Sí? Solamente me interesa que al final la caja me entregue la oración o la mundo impresa por la pantalla. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen nuevamente que los lenguajes de programación se clasifican según un nivel, ¿cierto?, de abstracción, cuando hablen de un lenguaje de programación de alto nivel, no es que sea complicado, no es que sea utilizado en las empresas de software más prestigiosas, o en la NASA, o en lo que quieran dar como ejemplo. ¿Ya? No es un nivel de complejidad, sino que es el nivel de abstracción, el nivel de qué tan cerca está del lenguaje humano y lo más alejado posible que esté del lenguaje binario que son estos 0 y 1. Y ahora, y respondiendo ahora a la duda que me habían dejado hace un momento en el chat, ¿qué lenguaje de programación vamos a usar nosotros? Vamos a utilizar una mezcla entre C y C++. Pero cuando nos refiramos al lenguaje lo vamos a dejar como C++. C++ es un lenguaje de programación que se diseñó en 1979 por Bjarne Stroustrup, un caballero de Dinamarca, que es considerado como un lenguaje de alto nivel y que es un lenguaje muy didáctico para la enseñanza, ¿ya? Justamente porque es de alto nivel y es sencillo comprender las reglas que se necesita para realizar programas con este lenguaje. Es portátil y con un gran número de compiladores en diferentes plataformas y sistemas operativos, y permite la separación de un programa en módulos que admite compilación independiente, ¿ya? Eso lo vamos a revisar durante el curso, y extiende el lenguaje C con mecanismos que permiten la manipulación de objetos.
justamente por esto vamos a utilizar C++ y no C, ya porque al final probablemente alcancemos a ver algo con objetos, ¿sí? Que C no tiene esa capacidad. Entonces, el lenguaje de programación que se utiliza en esta asignatura es C++. Pero C++, o cualquier lenguaje de programación, mejor dicho, necesita pasar por un proceso de traducción. Porque si bien clasificamos los lenguajes de programación en nivel de abstracción, el computador sigue entendiendo ceros y unos. Por mucho que nosotros escribamos nuestro programa con el lenguaje de alto nivel, el computador sigue entendiendo solamente y siempre va a entender ceros y unos. Entonces tengo que internamente o pasar por una etapa de traducción. Y los traductores son programas que traducen código fuente, ¿ya? Mi código que yo escribí en el lenguaje de alto nivel, a programas en lenguaje de máquina, o sea, traducir todo lo que yo escribí en mi lenguaje de alto nivel a ceros y unos. Su entrada es conocida como programa fuente o código fuente. Y la versión traducida que se produce, lo resultante luego del proceso de traducción, es lo que se llama un programa o código objeto, que es el que contiene estas cadenas de ceros y unos. Pero estos traductores, dependiendo el lenguaje de programación, pueden ser o se va a requerir de un compilador o de un intérprete. Recuerden, ambos son traductores, pero va a depender del lenguaje de alto nivel, cuál de los dos vamos a usar, si es compilador o intérprete. Los compiladores, o la mayoría de acá, habrá escuchado el concepto de compilador cuando trabajó con Arduino, ¿sí? ¿Y cuál era la gracia del proceso de compilación? ¿O para qué compilábamos? Principalmente para detectar si había algún error, ¿sí? La mayoría siempre lo hacemos, ¿cierto? De que consideramos que la función del compilador es indicarnos cuál es el error. Y no, la verdad es que eso es una de sus funciones, pero no es la más importante. El compilador lo que hace, como buen traductor, es traducir el código fuente al lenguaje de máquina, creando este archivo objeto. Entonces, toma todo el escrito del código fuente y lo traduce a ceros y unos. Y posteriormente el linker convierte, el linker que es una parte del compilador, convierte el archivo objeto en un archivo ejecutable. O sea, se toma ese archivo de ceros y unos y se crea un archivo ejecutable con las instrucciones, o que va a ejecutar las instrucciones que estaban contenidas en mi archivo de código fuente. Durante el proceso de traducción se comprueba efectivamente que no hay errores. Entonces dejar claro acá que si bien se hace el proceso de comprobación de errores antes de empezar a compilar, el compilador, su función más importante es realizar la traducción. Y por otro lado, intérpretes no crean un archivo objeto, sino que van traduciendo y ejecutando inmediatamente las acciones. O sea, el compilador lo que hace es leer todo el programa y después traduce. Y el intérprete va ejecutando o va leyendo línea a línea de código y va traduciendo. O sea, el compilador lee todo el archivo y después traduce, en cambio el intérprete lee una sentencia, la traduce, lee la otra, la traduce, etc. Igual detecta errores cuando es incapaz de traducir una línea que tenga algún error, ¿sí? Que no pueda o no detecte la traducción para esa instrucción. Bueno, acá yo tenía un video, ¿cierto? Tenía un par de videos para acercarles las diferencias a un ejemplo un poco cotidiano. Ya les voy a describir acá los videos, después ustedes lo pueden escuchar. Lo primero es que el compilador funcionaría de esta manera. ¿Ya? Como cuando nosotros vemos un video o una película que tiene subtítulos. ¿Por qué? Porque el archivo, ¿cierto?, de video, alguien lo tuvo que ver, ¿cierto? Y se generó un archivo de subtítulos que posteriormente se enlaza con el video
y se tiene la traducción desde un principio, ¿ya? En cambio, los intérpretes, en este mismo ejemplo, sería, como aquí en los premios Oscar, cuando la persona va traduciendo encima de la persona que está hablando, ¿ya? Como son eventos en vivo, tiene que esperar a que la persona que está hablando en un idioma diferente al que nosotros entendemos termine de hablar y el intérprete luego reproduce, ¿cierto?, lo que quiso decir, pero en el idioma que nosotros entendemos, ¿sí? Y una vez que vean el video, o recordando si han visto alguna de estas, alguno de este tipo de ejemplos, se podrán dar cuenta que la principal diferencia es que la ejecución de los intérpretes es más lenta, porque evidentemente tiene que esperar a que termine de traducir, o de, perdón, de hablar la persona, realizar la traducción y luego exponerla. Y otra diferencia sería que el compilador, cuando ya compila, crea el archivo ejecutable, el programa que ha sido compilado puede correr por sí solo. O sea, no es necesario de otra herramienta, sino que simplemente nos va a bastar ejecutar el programa que ya está realizado. ¿Qué contra tiene? Que solo funciona en la plataforma donde se ha creado. Y otra característica que lo diferencia de los intérpretes es que es de 10 a 20 veces más rápido en su ejecución. Los intérpretes, por su parte, necesitan al intérprete para correr. O sea, si yo tengo en un archivo de un lenguaje de programación que es interpretado, necesito obligatoriamente de ese intérprete. Puede ser interpretado en cualquier plataforma, siempre y cuando se cuente con el intérprete, y como les dije, su ejecución es más lenta debido a esta traducción línea a línea. Ahora que revisamos los lenguajes de programación, que revisamos la diferencia de los traductores, llegamos al concepto de IDE, que lo estuvimos mencionando un poco en el Slack en la mañana, ¿ya? Que les pido que lo tengan instalado para la parte del curso donde empecemos a programar, que va a ser ya en un par de clases más, ¿sí? Y el IDE es un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué quiere decir esto? Es una aplicación que proporciona servicios integrales para facilitarle el desarrollo de software al programador. ¿Qué servicios integrales le ofrece un IDE al programador? Lo más importante y lo más básico es un editor de texto, donde el programador va a poder escribir las líneas de código que necesita. Luego también nos entrega herramientas de construcción automática, un depurador y el autocompletado inteligente de código en algunos casos. ¿Ya? Cuando yo abro un paréntesis, inmediatamente el programa lo cierra o detecta que está faltando algo, ¿cierto? Me marca cuál es el inicio de alguna sección, etc. Entonces, el IDE no solamente me va a permitir escribir el programa, sino que también me va a entregar estas otras características que me van a ayudar en el desarrollo. Y aparte, tiene la sección de compilar, ¿cierto? O traducir código para lograr ejecutar un programa. Un ejemplo de IDE, de entorno de desarrollo integrado, acá sería el Genie, ¿ya? Que ese es su icono y esta es una vista previa, ¿cierto?, de la interfaz gráfica que tiene, donde aquí está el editor de texto, una terminal para realizar o para avisar mejor dicho, lo que está sucediendo en los procesos de compilación o ejecución, en un sistema de archivos para ordenar carpetas, ¿sí? Y todas las funcionalidades que entregue esto que en cuanto a visualización o desarrollo. ¿Ya? Otro IDE que es recomendable usar para los que van a usar Windows es el DevC++. ¿Ya? Y para los que ocupen Linux, pueden simplemente buscar un editor de texto que les acomode. ¿Ya? Ahí ustedes tendrían que buscar cualquiera que les guste, ¿sí? Y podemos saltarnos la parte del compilador porque se puede realizar inmediatamente a través de la terminal. ¿Ya? Pero para los que ocupen Windows, que asumo son la mayoría, el Genie o el DevC++
es un programa que les va a servir para la asignatura. Sí, bueno, para que no quede ninguna duda, pueden utilizar cualquiera de los dos, o incluso pueden utilizar otro que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? ¿Qué otro existe? El CodeBlocks. Y bueno, si ustedes se manejan en algún otro, pueden utilizarlo sin ningún problema. Y finalmente, tenemos la parte o lo que necesitamos saber para nuestro trabajo cuando lleguemos a los tipos de datos. Necesitamos manejar el concepto de bit y byte. El bit no es nada más que la unidad básica de información que puede asumir uno de dos valores posibles. ¿Qué valores son estos? Ceros y unos. ¿Ya? Dígito binario o binary digit, ¿cierto? La abreviación se estableció como bit y representa esto, un solo valor que puede ser 0 o 1. Y ahora un concepto que generalmente sabemos de manera teórica y qué es lo que lo conforma, pero no cómo trabaja internamente, es el byte. El byte es una representación de información que está conformada por 8 bits, ordenados de la manera en la que aparece en la pantalla. ¿Ya? Son 8 espacios del mismo tamaño y que cada uno de ellos puede almacenar un valor de ceros y unos. ¿Ya? O sea, este recuadro solamente puede ser 0 o 1, al igual que todos los otros. ¿Ya? Según la posición de cada bit, este tendrá un peso o valor dentro del byte. Entonces, siempre que nosotros pensemos en bytes, la imagen que debiéramos tener es la siguiente. La representación de 8 espacios en los que yo puedo posicionar un bit. Y el valor que se almacena dentro del byte va a depender justamente de qué valor yo tengo en cada uno de mis bits. Pero ¿cómo calculo el valor que se almacena? Primero tengo que establecer la posición de los bits. ¿Ya? Se ordenan, ¿cierto?, de manera horizontal, pero su posición va a quedar establecida desde derecha a izquierda, siendo el de más a la derecha el que está en la posición 0 y el que está más a la izquierda el que está en la posición 7. Esto nos va a entregar o va a representar un cierto peso del bit, ¿ya? Que me va a indicar qué tan importante o qué tanto influye dentro del valor del byte. El peso, si se pueden fijar, no es nada más que una potencia de 2 con exponente igual a la posición, ¿sí? Donde 2 elevado a 0 es el primer peso, después 2 elevado a 1, hasta llegar al 2 elevado a 7. ¿Sí? Según las reglas de combinatoria, ¿cuántas combinaciones posibles yo tengo para llenar estos 8 espacios si en cada uno de los espacios puedo poner un 0 o un 1? ¿Alguien que pueda decir en el chat? ¿Cuántas combinaciones posibles tengo para llenar estos espacios si en cada recuadro solamente puedo tener un 0 o un 1? 250 y eso, ahí sí, 256. ¿Por qué? Porque tengo un 2 elevado a 8. ¿Sí? Y 2 elevado a 8 es 256. 256 posibilidades para llenar este recuadro. ¿Sí?
Y ahora consulta, ¿por qué ahí, en la pantalla, aparece que el valor del byte es 255? Porque comienza desde el 0. Perfecto. O sea, tenemos 256 valores posibles dentro del byte, pero tenemos que considerar que nuestro primer valor va a ser 0. Entonces tenemos, o podemos representar, valores desde el 0 hasta el 255. ¿Sí? Si yo quisiera representar otro número, tendría que justamente cambiar los valores que hay acá. Y eso es lo que vamos a revisar. Pero antes tengo que saber que el valor del peso de cada uno de estos bytes, de estos bits, es el siguiente, es el que corresponde al peso que se expresó como potencia. ¿Sí? 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, y así sucesivamente hasta 2 elevado a 7, que es 128. ¿Cómo se forma el valor de un byte? Relacionándolo con los ceros o unos que yo voy poniendo en los bits. Lo que hay que hacer es multiplicar el valor del peso de un cierto bit por lo que está almacenado dentro del bit. Luego se le suma el valor del peso del otro elemento multiplicado por lo que se almacena dentro del bit. Luego se le suma el producto, ¿cierto?, entre el valor del peso y lo que hay dentro del bit. Se sigue sumando el producto entre el valor del peso y lo que hay dentro del bit, y así sucesivamente hasta que llegamos al final y le sumamos el producto de este peso por el contenido de ese bit. ¿Sí? Acá, en este ejemplo, lo que yo estoy haciendo para obtener este valor es multiplicar 1 por 1, sumarle 1 por 2, sumarle 4 por 1, sumarle 8 por 1, sumarle 16 por 1, sumarle 32 por 1, sumarle 64 por 1, sumarle 128 por 1. Y la suma de todo eso resulta ser 255. ¿Sí? Eso nos hace pensar que existe un bit que es el que tiene menor tamaño o menor peso dentro del byte, y hay un bit que tiene el mayor peso dentro de un byte. Lógicamente, el que tiene menor peso, el que se denomina como bit menos significativo o least significant bit, por eso la abreviación, es el que se ubica más a la derecha, ¿sí? Porque tiene una posición menor y el peso, por lo tanto, va a ser menor. Y el bit que se denomina como más significativo o most significant bit es el que se ubica más a la izquierda, justamente por el valor del peso que acá se tiene debido a su posición. ¿Sí? Si este bit fuera 1 y todo el resto fuera 0, lo que yo tendría sería 0 por 1 más 0 por 2 más 0 por 4 más 0 por 8 más 0 por 16 más 0 por 32 más 0 por 64 más 1 por 128. O sea, tener uno de los bits, pero que sea el más significativo, me va a hacer valer el byte 128. ¿Sí? Y ahora, si se fijan, hice un pequeño cambio y el valor del byte bajó a 123. ¿Por qué? Porque le quité el bit más significativo y le quité también uno intermedio. ¿Sí? Entonces, este valor, que es 123, es el resultado de la sumatoria de 1 por 1, más 1 por 2, más 0 por 4, más 1 por 8, más 1 por 16, más 1 por 32, más 1 por 64, más 0 por 128. Entonces, en un byte se puede guardar o puede representar un número entero, ¿ya? Siguiendo estas reglas que les acabo de presentar. Siempre tengan en cuenta que tienen que estar ordenados de esta manera, que el bit de la derecha es el menos significativo o de menor peso, y el bit más a la izquierda es el más significativo o de mayor peso. ¿Ya? Y la combinación, si quieren buscar un número, la van a tener que realizar
teniendo en cuenta que va acá a producirse una sumatoria de los productos entre el valor del peso y el contenido del bit, que puede ser 0 o 1. ¿Ya? Entonces ustedes podrían formar cualquier número entre el 0 y el 255 solamente modificando los valores de estos ceros y unos. Si todos los bits son 0, evidentemente el valor del byte es 0. Si todos eran 1, recuerden que era 255, y todos los valores intermedios son combinaciones de 0 y 1 que formen acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto tiene que quedar súper claro. No puede quedar ningún alumno con dudas con respecto a esto, porque es de vital importancia para entender el funcionamiento de los tipos de datos. ¿Ya? Si alguien tiene una consulta sobre esto, o sobre cualquier cosa de la clase, ahora es el momento de hacerlas. Ya no quiero que queden con dudas. Pueden levantar la mano o por el chat realizar su consulta. ¿No? ¿Nadie con consulta? Sí, se puede generar un número cualquiera, siempre considerando que el máximo en este caso va a ser 255. Cualquier número entre 0 y 255 yo lo puedo representar a partir de un byte. ¿Siempre es el 2 elevado a algo? Sí, porque estamos trabajando en base binaria. Solamente tenemos dos opciones en cada uno de los cuadrados. ¿Y hay combinaciones de bytes que representen el mismo valor? No. No existe la posibilidad de representar el mismo valor con esto. ¿Ya? Bueno, si no hay consultas, le damos término a la clase de hoy día. Antes me gustaría recordarles y comentarles a los que se ingresaron un poquito más tarde a la clase, que el día lunes voy a enviar las tareas, ¿ya? Con los grupos de cada uno, con todas las instrucciones y también con las rúbricas de evaluación, ¿cierto? Los porcentajes que vale cada cosa que yo pido en la tarea, cómo se va a evaluar, etcétera, ya para que tengan todo claro cómo se va a evaluar esa tarea. Lo otro, comentarles que durante la tarde, ya yo creo que cerca de la noche, les voy a subir las nóminas de los módulos de laboratorio. Creo que todavía hay dudas con respecto al laboratorio, eh, porque hay alumnos que han preguntado si es que hay clases los lunes o los miércoles. ¿Ya? Para dejar esto claro, les quiero decir que las clases teóricas a las cuales asisten todos son los días viernes de 14:30 a 16:30. ¿Ya? Todos los viernes nos encontramos todos. Y en los módulos prácticos vamos a dividir el curso en dos. En este caso ahora son 29 alumnos inscritos, por lo tanto un día van a haber 15 y el otro van a haber 14, ¿ya? Donde cierto módulo se va a conectar solo los lunes de 16:50 a 19 y el otro módulo se va a conectar solo el miércoles de 14:30 a 16:30. ¿Ya? Los módulos, como les dije, los voy a publicar. Si alguien tiene algún problema de topón, solamente de topón con alguna otra asignatura, me avisa y realizamos el respectivo cambio. ¿Ya? La idea es que el alumno que se le asigna el módulo del día lunes asista solo el lunes, que no asista el miércoles. ¿Ya? Las clases igual las voy a grabar, las de laboratorio, así que igual van a poder revisarla en caso de no poder estar en la sesión práctica. ¿Sí? Creo que con eso debería quedar todo claro.
lo último que podríamos aclarar es respecto a un par de fechas. Les pido que ingresen a el campus virtual, donde está la pestaña inicio, está el calendario de actividades tanto del módulo teórico, que es este, con todas las fechas de las clases, y del módulo práctico, ¿ya? Hay si no me equivoco, hay una o dos excepciones en que el módulo práctico voy a necesitar que se presenten todos el mismo día, y esas están marcadas con naranjo dentro del calendario, ¿ya? Eso se debe principalmente a que el día viernes va a ser feriado, entonces voy a tener que correr la clase teórica, ¿sí? Responde solamente a eso. Son dos excepciones, si no me equivoco, durante el semestre. Como les digo, ahí están los calendarios con las fechas establecidas. Los que están marcados en naranjo significa que tienen que ir todos al módulo práctico. El resto del semestre se mantiene yendo solo el lunes o solo el miércoles según les corresponda. ¿Sí? Y finalmente aquí, ¿cuál es la diferencia entre DevSemamá, Gini y el otro que mencionó? A grandes rasgos no tienen mayor diferencia. Es simplemente el que te acomode más y el que tenga más fácil de instalar. Ningún problema. Recuerden que antes tienen que instalar el compilador, que es el MinGW. ¿Sí? Eso. Dejarlos siempre invitados a que cualquier consulta la realicen por Slack, correo o campus virtual. Y lo último es pedirle que ahora, apenas terminemos, ¿cierto?, se metan a campus virtual y respondan la encuesta que aparece en la pestaña de la clase de esta semana. ¿Sí? Una encuesta que no les va a tomar más de 3 minutos responder, es bastante breve, así que les pido la contesten para poder ir mejorando, ¿cierto?, la ejecución de estas clases. Y eso, durante la noche va a estar ya la clase en YouTube, y voy a subir la presentación al campus para que la puedan revisar. Eso, si no hay más consultas, terminamos la clase por hoy día. Gracias por la asistencia y nos vemos el próximo viernes. ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Buen fin de semana. Chao, chao.